Seguidamente tiene la palabra el diputado Rogelio Iparraguirre. Gracias, presidente. Iparraguirre, vasco, con doble R las dos veces. Quiero decir en primer lugar que estoy de acuerdo, entre todas las intervenciones que escuché, con la intervención de la diputada Oliveto. Me parece que es importante traer esta discusión al presente y sobre todo darle alguna perspectiva de futuro, porque estamos, pareciera ser que más que discutiendo alguna fórmula previsional que rija en nuestro país de aquí en adelante, haciendo historia económica de la Argentina. Y a decir verdad, para hacer historia económica, quienes estamos sentados aquí, somos todos en alguna medida poco consistentes. Porque por razones obvias, las miradas que cada uno hemos expresado aquí están sesgadas porque somos parte de la historia económica reciente de la Argentina. En definitiva, quienes mejor construyen la síntesis de la historia económica de nuestro país es nuestro pueblo. Y esa síntesis es la que cristaliza en los procesos electorales. Y se ha votado en la Argentina y una mayoría circunstancial, como son siempre las mayorías en democracia, ha elegido por una diferencia importante a un presidente que es Javier Milei, y en alguna medida ahí donde cristaliza la mirada y sobre todo la experiencia que esa mayoría tiene de la historia económica reciente, si no votaría otra cosa. Y en eso tenemos que hacernos cargo todos, por eso destacaba lo de la diputada Oliveto. Es cierto, como dijo la diputada Lemoine, que es importante recuperar la historia, reconocerla, estudiarla, conocerla para no cometer en el futuro los mismos errores. Y tiene la diputada Lemoine además la decencia de reconocer que en el año 2015, concluyendo el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández, teníamos efectivamente la jubilación medida en dólares más alta de América Latina. Producto de un modelo económico de crecimiento con inclusión, de crecimiento económico, de crecimiento de la actividad económica, de la industria, del consumo, que lógica y naturalmente mejoraba la recaudación, que permitía, entre otras cosas, incorporar nuevos jubilados y jubiladas y además mejorar la jubilación. En ese sentido es que tomo el consejo que nos da la diputada Lemoine de reconocer nuestra historia para, ahí tenemos una orientación interesante hacia adelante. Si queremos recuperar jubilaciones, lo que tenemos que hacer es crecer al país, hacer crecer a nuestro país, a la industria, a la actividad económica. Les recuerdo que se publicaron los datos de la caída interanual de la industria en nuestro país al mes de marzo, 21,2%, peor que en la pandemia. Y en la construcción el 43%, peor que en el 2001. No tiene precedentes esto. Lógicamente, esto se convierte en un perro que se muerde la cola y, entre otros, las víctimas son los jubilados. Porque la depresión económica, la caída económica, tiene un impacto directo en la reducción de la recaudación, en la pérdida de capacidad recaudatoria del Estado, que es una de las variables fundamentales, si no la más importante, como bien se dijo acá, para poder sostener una recomposición real en el tiempo de los jubilados y jubiladas. Y este ajuste, que entre otras cosas, además de impactar en el pueblo de a pie, impacta en la capacidad recaudatoria del Estado, solo tiene como horizonte posible un mayor ajuste. Entonces, en ese sentido, deberíamos recuperar la historia. Pero lo que yo quería en esta intervención era pedirle especialmente a usted, señor presidente, por ser autoridad de la comisión, pero además por ser una de las voces más autorizadas en materia económica del actual gobierno, del presidente Milei, que pudiera explicarme algo que yo no estoy entendiendo. A veces ocurre que hay verdades que se muestran de manera tan clara y sencilla frente a nuestros ojos que queremos creer que no puede ser esa la respuesta y que hay alguna explicación más compleja. Tal vez me esté pasando esto. Y es, ¿cómo es posible que siendo tan inminente como usted, lo escucho en los medios, lo escucho al presidente, siendo tan inminente el fenomenal rebote de la economía en forma de B corta, a la vez que va finalmente derrotándose la inflación, que lo que están planteando
que ocurrirá en breve, si es que no está ya ocurriendo, según la mirada del presidente Milei, en realidad los salarios ya le están ganando la inflación en este momento, mientras nosotros estamos aquí hablando. ¿Cómo es posible que por un lado tengan semejante convicción en torno a ese escenario, a que ese escenario es el que va a producir el modelo económico que están llevando a cabo, y en paralelo no acuerdan con una fórmula jubilatoria que plantea que mientras la inflación le gana a los salarios, se actualiza por inflación la jubilación para que dejen de perder nuestros jubilados frente a la inflación, pero en el caso de recuperación de los salarios y de la actividad económica, la jubilación, la recomposición de la jubilación va a ser posible atada a esos indicadores. RIPTE y recaudación del ANSES, que es el 50% de la fórmula que plantea el dictamen de mayoría de nuestro bloque. Porque una de dos, o no creen que lo que vaya a pasar con nuestro país en los próximos meses es que vaya a tener ese fenomenal rebote en B, o peor aún, ¿de verdad creen que va a ocurrir eso? Pero están blanqueando que los que no pueden ser parte de esa recuperación de la Argentina que ustedes estarían próximos a lograr son nuestros jubilados y jubiladas, a los que les consolidan la quita del poder adquisitivo que contiene la fórmula del DNU vigente y que es en definitiva prácticamente copiada del dictamen de la Libertad Avanza, de un 13%, entre un 12,6% y un 13% que se comieron de la inflación de enero. Fíjense ustedes, ¿no? Entre un 12,6 y un 13. El 13, qué número maldito, ¿no? Para los jubilados en la Argentina. Hoy por hoy, en este momento, los jubilados en nuestro país les han vuelto a quitar el 13. Digo, ni siquiera se preguntaron eso. ¿Qué significa en la memoria colectiva de nuestro pueblo, de nuestros jubilados, jubiladas, nuestros viejos, nuestras viejas? Recién la diputada del Pla traía a la memoria a esa vieja fenomenal que era Norma Pla. Si se despertara hoy, ¿no? Y viera este loop, como en el Día de la Marmota, donde otra vez apelan a la misma creatividad. ¿Cómo resolvemos esto? Para empezar, quitémosle el 13% a los jubilados. Pero esto es lo que yo no entendía, presidente, y le pido que me explique. O que al menos tengan la capacidad, como por momentos demuestra tener el presidente Milei, que tiene esos raptos de honestidad intelectual, que le permiten decir, sin empacho alguno, en esas rondas de entrevistas que da, me estoy refiriendo en este caso a la saga de entrevistas que dio previo a la publicación del DNU vigente de la fórmula jubilatoria. Y lo destaco, yo sé que a ustedes les gusta plantear que no hay que darle tanta importancia, que es su modo de ser, que es el presidente. Yo creo que hay que darle mucha importancia. Primero porque es la palabra, ni más ni menos, de quien ocupa la primera magistratura, el ciudadano más importante, el presidente de la nación. Y segundo porque además, en el caso del presidente Milei, que no se le conoce actividad oficial, más allá de los viajes a Estados Unidos y de las notas en los medios, más importancia adquiere su palabra en los medios de comunicación. Hay un común denominador, una constante que tuvo esa recorrida que hizo por los medios de comunicación previo a firmar este DNU, que yo no sé si lo notaron, donde en 3 entrevistas le dice el presidente Milei al periodista en cuestión, le hace una pregunta, le dice, ¿cuál es el sector en términos etarios que proporcionalmente menos personas tiene bajo la línea de la pobreza? La pregunta no es del periodista Milei, sino que en 3 entrevistas es de Milei al periodista. ¿Cuál es la respuesta? La da el propio presidente. Los jubilados. Es decir que entonces él sí está teniendo la honestidad, que ustedes aquí no, de decir que aún creyendo que la economía vaya a tener un fenomenal rebote, que yo honestamente no estoy viendo, pero será porque soy de los que no la ven, y ustedes sí, aún en ese escenario le están consolidando la pérdida a los jubilados de acá al final de sus días. La Argentina va a vivir en un vergel menos los jubilados, a los que primero le guadañamos el 13% y segundo ponemos una fórmula que los deja atados a una inflación que vamos a desplomar. Para terminar, yo creo que nosotros, el bloque del cual formo parte, el radicalismo, hacemos coalición federal, la coalición cívica, estamos verdaderamente cerca de lograr
un dictamen que nos permita ir al recinto para empezar a recuperar la deuda que tenemos todos, es cierto, con nuestros jubilados y jubiladas. En definitiva, la tarea que tenemos por delante, estos bloques que también somos, así como el presidente es reflejo de esa voluntad popular expresada en el 56% del balotaje, todos los que estamos aquí somos reflejo también de una voluntad popular, donde les recuerdo, como lo hice la vez pasada, que obtuvieron, La Libertad Avanza, el 29,8% de los votos. Entonces, lo que hay que hacer es, con esa voluntad popular que nos puso acá, es convertirla en representación. Para eso estamos acá. Y para eso hay que construir mayorías parlamentarias. Para llegar al recinto, a la brevedad, para empezar a hacer justicia con nuestros jubilados y no, como parecieran haber confundido algunos, parece un juego de palabras, una cuestión semántica, que en vez de hacer justicia con los jubilados, los están ajusticiando. En nuestras manos está. Yo no voy a esperar, naturalmente, del bloque de La Libertad Avanza, cuando el presidente, con esa honestidad brutal, está diciendo, miren, los que menos pobres tienen proporcionalmente en términos etarios en la Argentina son los pobres, así que ahí es donde vamos a producir proporcionalmente más pobreza. Pero sí de todos nosotros, que tenemos una responsabilidad muy importante, sobre todo estando en condiciones objetivas, estamos muy cerca de lograr los acuerdos necesarios para que a la brevedad, y esta comisión tiene que terminar con ese compromiso, podamos estar finalmente dictaminando un proyecto que nos lleve al recinto, como decía, para empezar a hacer de a poco justicia con nuestros jubilados. Gracias, presidente.